Gloria a Dios. Familia, Dios le bendiga. Muy contento de estar aquí en el día de hoy. Estamos en el cuarto estudio bíblico de Iglesia de Jesús Online. Gracias a la misericordia del Padre que nos permite estar aquí. En el día de hoy estaremos continuando con estos estudios tan importantes, tan interesantes que Dios nos ha venido fortaleciendo acerca del conocimiento de Jesús. Hemos hablado acerca de nuestro Señor Jesucristo desde el principio, ¿verdad? Exaltando de que a través de Él y por Él y para Él han sido creadas todas las cosas, que el camino a la restauración también es nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos también en el anterior estudio bíblico de lo importante y lo imprescindible que es para nosotros ser uno con Cristo y cómo nosotros podemos ser uno con Cristo. Ya mostramos algunas ilustraciones acerca del ejemplo que Él nos da con el árbol de la vid y nosotros siendo los pámpanos, y damos fruto cuando estamos unidos con Él. Y precisamente de esa misma manera quiero iniciar el estudio del día de hoy, hablando con referente a los frutos que nosotros damos cuando nosotros nos mantenemos conectados a la vid, y también nosotros hablamos cómo nosotros podemos mantenernos conectados y ser uno con el Padre y ser uno con el Hijo y ser uno todos nosotros unidos, así como el Señor Jesucristo le pidió en oración en San Juan 17, si no me equivoco, que le exhorté a todos, ¿verdad?, que pudieran ir a leer esa oración que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, una oración poderosa, una oración de mucha bendición, y también como el Padre y el Hijo hacen morada en nosotros cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros amamos a Dios, obedecemos su palabra y nos mantenemos unidos al árbol de la vid y damos frutos. Quiero hablar de este tema que es muy interesante para dar inicio en el día de hoy con referencia a los frutos, porque la palabra en Gálatas 5, 22, 23, en el nombre de Jesús podemos iniciar a leer esta sagrada escritura para fortalecernos en este entendimiento acerca del fruto y mirar una enseñanza, podría decir que profunda, una enseñanza poderosa que nos da a nosotros en esta escritura, que muchas veces es muy fácil de que nos pase por desapercibido, pero si nosotros prestamos atención, como en este momento vamos a hacer, podemos recibir una enseñanza muy poderosa y podríamos decirle humanamente, podríamos decirle una estrategia para nosotros estar llenos de los frutos del Espíritu Santo y no andemos buscando en lugares externos, en lugares equivocados, sino que la misma palabra nos revela dónde debemos de buscar para poder tener estos frutos en el Espíritu. Gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo 3, el capítulo 3, no, perdón, se me voló la hoja, el capítulo 5. Así como había mandado por el grupo, los textos bíblicos que vamos a leer hoy. Aquí está Gálatas 5, versículo 22, versículo 23. Leemos la palabra bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nuestro hermano Álvaro nos pudo compartir esta escritura la última vez que estuvimos reunidos, muy poderosa, y yo quise recalcar un poquito en esta escritura, ya que a nosotros nos da un entendimiento más profundo acerca de los frutos, cómo es que nosotros damos fruto en el Señor y cuáles son los frutos que nosotros recibimos al ser uno con nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hacer una breve explicación de cada uno de los frutos para que tengamos un entendimiento un poquito más profundo, estemos más familiarizados con los frutos que nosotros recibimos en el Espíritu. Amén. Amor. Amar como Dios ama, sacrificial, no egoísta e incondicional. Gozo. Alegría interna que no depende de circunstancias. Estamos un gozo constante cuando estamos en el Espíritu. A medida de que estamos unidos con nuestro Señor Jesucristo, recibimos un gozo incondicional, sin importar en la situación en que nosotros estemos. Paz, tranquilidad, descanso, confianza en Dios. Esto es la paz que sobrepasa
todo entendimiento, paciencia, saber esperar y soportar sin desesperarse, benignidad, trato amable y compasivo hacia otros, bondad, hacer lo correcto delante de Dios, reflejando su carácter en acciones hacia otros. Nosotros reflejamos el carácter de Cristo, reflejamos el carácter de Dios en el momento que nosotros interactuamos o que nos dirigimos a otra persona, cuando el fruto del Espíritu, que es la bondad, está en nosotros. Fe, creencia y confianza firme en Jesús, mansedumbre, humildad y dominio del carácter, templanza, dominio propio, control sobre deseos emocionales. Cuando tenemos templanza, nos mantenemos siempre en serenidad y tenemos la facilidad de poder manejar las situaciones de manera sabia, no de manera emocional o de manera radical. Lo hacemos con templanza. Esos son los frutos del Espíritu Santo, y quise detallar cada uno de ellos para que nosotros caigamos en cuenta con algo, porque nosotros leemos todos estos frutos espirituales y nosotros decimos, wow, entonces yo tengo que trabajar, leerlo uno por uno, saber qué significa, y muchas veces a nosotros nos sucede esto, que nosotros leemos la palabra de Dios y la sacamos un poquito de contexto, porque a veces no tenemos tanta familiaridad con la escritura y a veces la entendemos como nosotros la percibimos y no realmente como la palabra nos habla. Por eso quería hacer un paréntesis en esta escritura, porque miren cómo es muy fácil de nosotros malinterpretar y decirlo, bueno, más los frutos del Espíritu son esto. Entonces yo tengo que esforzarme por ser esto. Y esa no es la manera correcta de abarcar este tema. Y quiero decirte por qué. Porque la palabra aquí dice en el versículo 22, más el fruto del Espíritu. Fíjese que la palabra dice el fruto del Espíritu. La palabra no dice los frutos del Espíritu. ¿Por qué lo dice así? Porque automáticamente, y esto es lo bonito, automáticamente nosotros tenemos el Espíritu. Automáticamente nosotros somos bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Todas estas cualidades vienen en el Espíritu a nosotros. Miren cuál es la diferencia y miren por qué es tan importante el conocimiento de Cristo. Mire por qué es tan importante que nosotros fijemos nuestra mirada en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo. Mire por qué es tan importante de que nosotros, de manera sabia, busquemos la raíz de las cosas, para que todas las ramas florezcan automáticamente cuando nosotros nos vamos directamente hacia la raíz. ¿Cuál es la raíz de esta enseñanza que nos da en Gálatas? Que la palabra dice que el fruto del Espíritu son el amor, la benignidad, la templanza. Si nosotros nos enfocamos en las ramas, se nos será muy difícil ser consistente con los frutos. Se nos será muy difícil tener esa capacidad de recepción, de nosotros tener constantemente que estar enseñándonos una por una, pero Dios a nosotros nos da una dirección y nos dice, si tú recibes el Espíritu, si tú te esfuerzas por mantenerte unido con Cristo, si tú te mantienes viviendo en el Espíritu, todos estos frutos serán parte de tu vida automáticamente. Esto es algo muy poderoso y es algo que nosotros es importante que lo captemos, que nosotros podamos atraparlo y llevarlo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto no puede suceder en muchos ámbitos de nuestra vida. Y cuando hablamos con referencia a ser cristiano, cosas imprescindibles para un cristiano, cuando hablamos de seguir a Cristo, Cristo nos da a nosotros muchísimas enseñanzas. Y de la misma manera, como nosotros podemos enfocarnos en estos frutos de manera individual, y a nosotros nos toma mucho tiempo de fortalecernos en todo porque queremos hacerlo a nuestra manera, queremos hacerlo nosotros. Estamos de una manera inconsciente manipulando la enseñanza del Espíritu, tratando de uno recibir algo que ya tiene en el Espíritu. Ahora, cuando uno vive en el Espíritu, automáticamente esos frutos se van fortaleciendo. Esos frutos se dan a relucir. Automáticamente tú vives en el Espíritu. ¿Cómo vivimos en el Espíritu? Vivimos unidos a Dios, vivimos en obediencia a Dios. Automáticamente nosotros adaptamos la esencia de Cristo en nuestra vida y vivimos en el Espíritu. Automáticamente todos estos frutos comenzarán a relucir en nosotros. Todos estos frutos nosotros vamos a comenzar a fortalecernos en ello.
porque vamos a estar practicando los frutos del Espíritu cuando vivimos en el Espíritu. Entonces, asimismo, como les venía diciendo, todas las enseñanzas que Cristo a nosotros nos da. El Señor Jesucristo nos da muchísimas enseñanzas y nos habla de diferentes situaciones y de cómo nosotros debemos abarcarla. Imagínense que nosotros abarquemos toda esta enseñanza de manera individual sin tener idea de cuál es la raíz. De la misma manera con los frutos. Así mismo podríamos hacer con la enseñanza. Pero ¿cuál es el punto importante aquí? ¿Qué es lo que yo estoy tratando de decir? Yo estoy tratando de decir que cuando nosotros, en vez de enfocarnos en todas las cosas de manera individual, en vez de enfocarnos en todas las ramas de manera individual, cuando nosotros nos enfocamos en la raíz, cuando nosotros nos enfocamos en el porqué, cuando nosotros nos enfocamos en Cristo Jesús, todas estas otras cosas se nos son añadidas. Todas estas cosas se nos son añadidas, todas estas enseñanzas se van arraigando en nosotros a medida de que nosotros nos enfocamos directamente en Cristo. Cuando nos enfocamos directamente en Cristo, cuando nos enfocamos en tener una relación con Jesús, en interactuar con Él, en conocerle a Él, automáticamente todas estas enseñanzas, como también todos estos frutos, comienzan a ser parte de nuestra esencia. Y se va complementando entre sí, porque mire, como la palabra dice, que el fruto del Espíritu. O sea, que aunque esté dividido en diferentes cosas o esté detallado en diferentes cosas, como lo hace la Escritura, son uno, es uno, el fruto es uno. Y es como que este micrófono porta hierro, porta alambre, porta electricidad, pero es el micrófono. No podemos enfocarnos, déjame yo hacer el alambre, déjame yo hacer el hierro, déjame yo hacer esta esponjita. Si me enfoco en cada una de ellas individualmente, quizás no tengan un funcionamiento tan perfecto como lo tiene el micrófono bajo su propósito, porque todo hace uno. Todas esas cualidades, si nos enfocamos en ellas individualmente, puede que practiquemos una y nos debilitemos en otra, comencemos a practicar otra y después descuidamos otra. Pero cuando nos enfocamos en el Espíritu, cuando nos enfocamos en Cristo, todas se fortalecen a la vez. Todas se fortalecen a la vez. Y por eso es tan genial la siguiente escritura que yo le voy a leer, en el cual nosotros vamos a enfocar la imprescindibilidad, lo imprescindible que es nosotros tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Es por la siguiente escritura que vamos a leer en el día de hoy, que está en Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículo 8 hasta el 11. Porque incluso nosotros que queremos servirle a Dios, nosotros que queremos servirle al Señor, cuando no conocemos a Cristo, comenzamos a leer enseñanzas de manera individual. Cuando nosotros no tenemos ese entendimiento tan fortalecido de que Jesús es el todo en todo y de que yo tengo que enfocarme en Cristo y que Jesús es el autor y el consumador de la fe y que Jesús es el que lo abarca todo. Cuando nosotros no tenemos este conocimiento fortalecido, nosotros nos vamos como aprendiendo una enseñanza, luego nos aprendemos otra y nos enfocamos en las ramas, ¿verdad? Nos enfocamos en las cosas una por una, y vengo yo y me aprendo una parábola, domino el entendimiento de ella, luego la enseño y voy como una por una, ¿verdad? Uno tratando de predicar el evangelio y tratando de uno hablar acerca de la enseñanza de Cristo. Y cuando no tenemos este entendimiento tan fortalecido en Cristo, nosotros nos podemos desviar nuestro pensamiento e incluso podemos llegar hasta vanagloriarnos, porque no tenemos el entendimiento tan fortalecido de que todo viene de parte de Cristo, y podemos hasta mal enseñar a otra persona, instruyéndole solamente acerca de las ramas, cuando si nosotros vamos directamente como servidores de Cristo y enseñamos a aquellos seguidores nuevos, a aquellas personas que quieren seguir a Jesús, si no le enseñamos directamente a Jesucristo,
Le vamos a estar dando como una enseñanza divorciada de la raíz, que le puede fortalecer y le puede enseñar con algunas cositas, pero no va a tener como ese impacto, no va a tener como, no va a sembrar esa semilla que se va a quedar y va a germinar. Pero cuando nosotros vamos directamente hacia donde Jesús, cuando nosotros mostramos a Jesús, cuando nosotros enseñamos a Jesús, yo personalmente he tenido la oportunidad de hablar con referente al Evangelio, muchos de mis compañeros y a muchas personas, y yo me siento tranquilo cuando yo lo dirijo hacia el Señor Jesucristo. Porque yo digo, si esa semilla que el Señor me ha permitido, que el Espíritu ha sembrado en el corazón de esa persona, da fruto y esa persona comienza a seguir a Cristo, yo sé que Él va a estar respaldado. Yo sé que Él va a tener la persona que lo va a dirigir hacia donde Él tiene que ir. No tengo yo que estar constantemente dándoles enseñanzas independientes. Ah, mira esta situación que yo voy a hacer con esto. Ah, mira esta situación que yo voy a hacer con esto. Ah, mira aquella situación que yo voy a hacer con aquello. Si yo me esfuerzo y si yo hago un buen trabajo dirigiendo a esa persona hacia Jesucristo, y esa persona logra tener una relación íntima con Jesús, todas las otras cosas, todas las otras ramas van a estar cubiertas por Jesús. Van a estar cubiertas por Jesús, porque Jesús es todo en todo. Y mientras esa persona se enfoque, si yo me esfuerzo de demostrarle a ustedes cómo su enfoque debe ser inclinado hacia Jesús, yo no me preocupo de enseñarle todas las otras cosas. Un ejemplo, sí, nosotros como hijos de Dios nos fortalecemos mutuamente. En situaciones a veces no comprendemos, uno tiene una más experiencia que otra, podemos edificarnos mutuamente, pero eso será en ocasiones. Nosotros mismos tenemos esa capacidad de poder recibir a través del Espíritu ese discernimiento en muchas ocasiones. Incluso yo me he dado cuenta y personalmente me ha pasado que hay situaciones que a mí me toman mucho tiempo para superar, pero es con el propósito de Dios fortalecerme a mí en el entendimiento de que yo tengo hermanos en Cristo, de que yo puedo dirigirme a los hermanos en Cristo para hablar a temas con referencia a cualquier tema, cualquier cosa. O sea, también fortalecernos como hermanos es parte, es una rama de la raíz que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces en este momento vamos a leer el versículo 8, Mateo 23, de versículo 8 en adelante. Estamos hablando acerca de una relación con Cristo y lo imprescindible que es para un cristiano tener una relación con Cristo. ¿Por qué nosotros debemos tener una relación con Cristo? Miren lo que dice la Sagrada Escritura. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, dice la palabra de Dios. Uno es nuestro maestro. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. El Señor Jesucristo aquí estaba haciendo un ejemplo con referente a los escribas y los fariseos y los maestros de la ley, que a ellos les gustaban que fuesen exaltados por la demás persona y que ellos fuesen reconocidos como maestros como tal. Entonces Dios está haciendo un espejismo en este momento, Jesús, y nos enseña cómo nosotros debemos abarcar el enseñar a los demás. El Señor Jesucristo me está diciendo a mí, no traten ustedes de hacerse maestro, ni que le llamen rabí, porque ustedes todos son hermanos, ustedes tienen un maestro, que es el Cristo. Ustedes tienen un Padre, que es Dios. ¿Y por qué este tema es tan importante? Porque estamos hablando acerca de ser uno con Cristo. Estamos hablando acerca de la importancia de tener una relación con Cristo. Porque cuando hablamos de ser uno con nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de obedecer su palabra. Y su palabra abarca muchos puntos. Y cada punto amerita de mucha cautela, amerita de procesos. Cada una de esas enseñanzas amerita de una explicación, amerita de un entendimiento, de uno poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos a nuestro Maestro que nos enseña todas estas cosas para que nosotros podamos amarlo,
para que nosotros podamos obedecerlo y para que nosotros podamos ser uno con Él. Para ser uno con Él debemos obedecer su palabra, pero nosotros no nacemos sabiendo, ¿verdad que no? Y nosotros no siempre tenemos a un hermano aquí a la izquierda para que me diga cómo obedecer la palabra. Pero Dios es tan perfecto que el mismo Señor Jesucristo a nosotros nos deja el Espíritu Santo, que está en todo lugar, que está con todos nosotros, para que nos enseñen todas estas cosas. Porque nosotros debemos aprender a obedecer la palabra de Dios para mantenernos y ser unos con Él y poder dar fruto y poder tener el fruto del Espíritu. Entonces nosotros, cuando tenemos una relación con Jesús, el Señor Jesucristo a nosotros nos va mostrando el camino poco a poco y nos va enseñando por qué. Cada uno de nosotros tiene una capacidad diferente, tiene un crecimiento diferente, está en una posición diferente, tiene un entendimiento de las cosas diferente, tiene una crianza diferente, tiene una manera de aprender diferente. Y aunque para mí, Ronald Guzmán, sea fácil entender una línea, por ejemplo, y yo lo entiendo de una manera llana, que se me diga la goma es negra, quizá para mí goma significa algo y para ti goma significa otra cosa. Si yo te digo llanamente la goma es negra, cuando viene a ver tú estás pensando que yo te estoy hablando de goma de mascar, porque tú tienes una manera diferente de recibir, una manera diferente de capacitar, de razonar que yo. Entonces, aunque el Señor a mí me haya dado la capacidad de enseñar, por ejemplo, yo no puedo pretender y entender que tú entiendas las cosas de la misma manera como yo en mi mente entiendo que las estoy explicando. Entonces hay temas que sí, como dije anteriormente, nosotros no podemos reforzar como hermanos, pero es imprescindible nosotros tener una relación con Jesús. Es imprescindible nosotros mantenernos unidos con Jesús y recibir enseñanzas de Jesús a través de su Espíritu. Porque Él conoce nuestra capacidad, Él sabe de qué manera enseñarnos las cosas, Él sabe cómo es que nosotros entendemos las cosas, Él sabe con qué tono decírnoslos, Él sabe qué tanto te afecta este tema, porque quizás a mí me afecta un tema y a ti, para ti sea algo sencillo. Quizás hay algo que a mí me afecte por algo que yo pasé en mi infancia, quizás tú no tienes ningún problema con eso, la infancia tuya no tuvo ningún tipo de relatividad con ese tema y cada tema es sensible y diferente para cada quien. Entonces muchas veces cuando nosotros queremos hacernos maestros y cuando nosotros queremos vanagloriarnos nosotros mismos al momento de enseñar, nosotros decimos que yo no sé cómo que no entienden, porque uno le explica la cosa así, así, así. Bueno, varón, no todos entendemos de la misma manera, no todos tenemos la misma capacidad, no todos estamos en el mismo lugar. Muchas veces comenzamos a conocer al Señor Jesucristo y cuando viene a ver usted tiene más responsabilidades que yo. Vamos a poner un ejemplo. Usted y yo recibimos al Señor el mismo día. Quizás usted tiene más responsabilidades que yo. Su mente está en un lugar diferente que el mío. Quizás somos muy diferentes. Nuestro crecimiento, incluso aunque recibimos al Señor el mismo día, nuestro crecimiento va a ser diferente y hasta dirigido de manera diferente. Porque el Señor quizás tiene un plan con usted y tiene un don guardado para usted y para mí sea totalmente diferente. Entonces el Señor trabaja con cada quien de manera diferente, con referente al plan que Él tiene con cada uno de nosotros. La misma palabra lo dice, no todos son maestros, no todos son profetas, no todos hablan en lenguas. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y nuestro crecimiento no es ni siquiera como lo pueda percibir la persona en el exterior. Es como Dios lo percibe en nosotros, porque nosotros hacemos la cosa para nuestra edificación, la edificación de nuestros hermanos y principalmente para Dios. Entonces, ¿por qué este tema es muy importante? Este tema es muy importante porque nos enseña a nosotros la imprescindibilidad de nuestra relación con Cristo. Lo imprescindible que es nosotros tener una relación con Cristo, porque Él es el que nos va a fortalecer a nosotros en la obediencia. Hablamos de que Jesús es el todo en todo, es el porqué. A Jesús es que tenemos que seguir, hablamos que Él es el camino, hablamos de que debemos de ser uno con Él y en el día de hoy nos estamos fortaleciendo en el entendimiento de cómo nosotros
realmente podemos poner en práctica el ser uno con Él. ¿Cómo nosotros podemos fortalecernos en ser uno con Él? Que es obedecer su palabra. Al nosotros obedecer su palabra, el Señor mismo nos va enseñando, mira, cuando nosotros tenemos una relación amerita de intimidad, amerita de cercanía, amerita de constancia. Amerita, cuando tú tienes una relación con una persona, tú estás cercano a esa persona. Pero yo quiero continuar diciendo, yo quiero continuar hablando en 1 Corintios capítulo 3:18, abarcando un poquito de una manera más amplia el tema de cómo nosotros podemos entender mejor de que no se trata de tener muchos conocimientos externos, sino se trata de nosotros tener el entendimiento pleno en Jesús. Jesús abarca todas las cosas. Mientras más conocemos a Jesús, más nos fortalecemos en todas las otras cosas. Y yo quiero confirmar esta confirmación, valga la redundancia, con la palabra. Cuando el apóstol Pablo le envía esta carta a los Corintios y nos habla con referente a la sabiduría del hombre y a la sabiduría de Dios. La diferencia de la sabiduría del hombre y de la sabiduría de Dios, porque nosotros podemos ir a un culto en una iglesia y miramos como una persona puede estar hablando con mucha fluidez con referente a un tema externo que tenga que ver con el diario vivir o cómo tú debes de manejar mejor un ámbito de tu vida X o Y, pero si esa persona no dirige esa enseñanza directamente hacia Jesús, esa persona lamentablemente está dando una enseñanza vacía, porque las enseñanzas que a nosotros no nos dirigen directamente a nuestro Señor Jesucristo, en verdad, ¿qué uso nosotros podemos darle? Ok, tú me das una enseñanza muy profunda, muy elocuente, muy fortalecida en el entendimiento de cómo yo tratar a una persona que quiera hacerme daño. Y tú puedes darme todos los detalles acerca de una experiencia que tú tuviste con una persona que quiso hacerte daño y cómo fue que tú lo hiciste y cómo fue que tú abarcaste ese tema. Bueno, si tú no me mencionas cómo tú resolviste este problema en Cristo, para mí va a ser muy difícil yo aplicar lo que tú me estás enseñando, porque eso funcionó en tu caso personal. Eso sucedió en ese momento, en esa ocasión, en esa situación personal tuya. Tú pudiste combatir o pudiste tú abarcar esa situación de esa persona que te quería hacer daño, pero si tú no vas a la raíz y no me enseñas directamente desde la raíz cómo tú abarcaste ese tema, porque Dios lo abarca todo en todo cuando hablamos del Señor Jesucristo, entonces yo voy a estar esperando a que a mí me pase algo similar a lo tuyo para yo actuar como tú. O sea, puede sonar sabio, puede sonar muy completo, puede sonar algo que tenga mucho sentido, pero cuando hablamos de ponerlo en práctica en nuestra vida, se nos va a hacer casi imposible. Porque si no está Cristo en esa enseñanza, eso es un caso peculiar, que se abarcó de esa manera y hoy en día tú puedes decir que te funcionó porque te funcionó, pero cuando hablamos de Jesucristo, el Señor Jesucristo te da a ti una sustancia desde la raíz para que cualquier tipo de situación que te pase con referente a una persona que te quiera hacer daño, tú tengas recursos para abarcar esa situación, porque Dios te enseña desde el amor, te enseña desde la raíz, te da una sustancia de enseñanza que te ayuda a ti a poder tú tener diferentes maneras de cómo abarcar una situación, no una manera específica que le funcionó a esa persona y que esa persona te transmite esa sabiduría personal de ella hacia ti y cómo tú la vas a poner en práctica. Un ejemplo. Yo espero que yo esté siendo claro al darle esta explicación. Yo sé que es un poquito difícil y a veces en mi mente hay muchas cosas que tienen sentido, pero al momento como de decirla, me esfuerzo porque tengan sentido también. Cuando una persona te da una enseñanza que no es cristocéntrica, cuando una persona te da una enseñanza acerca de una experiencia que ella tuvo o que esa persona tuvo o que tuvo una amiga de esa persona, esos temas a veces y muchas veces solamente funcionan en casos específicos. Cuando nos vamos a Jesús, esas enseñanzas de Jesús abarcan cualquier situación con referente al tema del ejemplo que puse, que es cuando una persona te quiere hacer daño, por poner un ejemplo. Y eso es lo que sucede cuando nosotros utilizamos a Jesús como nuestra sabiduría. Cuando nosotros hablamos con referente a Jesús, porque Jesús a ti te llena,
Es el agua viva, el Señor Jesucristo es la sabiduría que te permite a ti, resolver cualquier situación, no de una manera robótica, sino que incluso la misma palabra nosotros nos dice que cuando nosotros vayamos a dar, cuando la palabra él le decía a los discípulos que cuando ellos vayan a dar testimonio de su fe, cuando ellos vayan a hablar acerca de la fe que ellos tenían en Jesús, que no se preocuparan por lo que iban a decir, sino que el mismo Espíritu le iba a decir lo que tenían que hacer en el momento indicado. Así mismo el mismo Espíritu, el mismo Señor Jesucristo a nosotros nos dice cómo nosotros debemos de abarcar una situación en el momento que nos sobreviene esa situación. No tenemos que estar preparados, ni tenemos que estar predispuestos, ni tenemos que estar programados a hacer de una manera, porque así fue que me lo enseñaron. No, cuando tú tienes a Cristo, cuando tú te enfocas en Cristo, cuando tú eres uno con Cristo, el mismo Espíritu te guía a cómo tú puedes manejar esa situación de la manera más sabia. Gloria a Dios. Seguimos leyendo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 18 hasta el 21. Espero que todos estén ahí. Gloria a Dios. El versículo 18 dice lo siguiente: nadie se engañe a sí mismo, dice la palabra de Dios. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, paréntesis, si alguno de nosotros se cree sabio en este siglo. Muchas personas pueden tener mucha sabiduría con referente a cómo vivir hoy en día. Pueden tener mucha sabiduría de tecnología, de cómo funciona la economía, de cómo funciona el dinero, de cómo funciona cómo tú manejarte en frente de personas, cómo manejar todas estas ideologías que vienen. Tú puedes tener mucha sabiduría con referente a este siglo. Y mira lo que dice la palabra: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Olvídese de todo el entendimiento que usted tiene de cómo abarcar los problemas de este siglo a su manera, o a la manera como usted le ha funcionado, a la manera como usted estudió, que otra persona le enseñó. Olvídese de esa sabiduría. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Recordemos que nosotros somos cristianos, nosotros abarcamos la cosa de la manera como Dios. Entonces, si nosotros somos sabios con la sabiduría de este siglo, seremos sabios solamente para este siglo, para la persona del mundo. Pero mira lo que dice la sabiduría, mira lo que dice la palabra, que la sabiduría en este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Escucha bien. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ninguno se gloríe en los hombres. Qué detalle tan profundo, qué detalle tan poderoso. La palabra dice que el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Yo al salir a exponer que yo tengo muchísimo conocimiento acerca de la inteligencia artificial y a venir a enseñar a todo el mundo acerca de la inteligencia artificial, eso es vanidad. Yo no te estoy hablando a ti, ni te estoy dando a ti una enseñanza sustancial. No te estoy dando a ti una enseñanza que se sostiene a través del tiempo. No te estoy dando a ti una verdadera enseñanza poderosa que te va a poder a ti dirigir y te va a poder enseñar para tú vivir una vida eterna, una vida verdadera. No te voy a dar una enseñanza a ti que te dirija a tú poder guardar tesoros en el cielo, donde la polilla no corrompe, como dice la palabra de Dios, ni el ladrón hurta. ¿Qué sentido tiene que yo te hable a ti de la sabiduría de este siglo, cuando yo tengo la oportunidad de fortalecerme en el conocimiento de Cristo y darte a ti sabiduría verdadera que perdura en el tiempo, sabiduría eterna? Entonces nos encontramos con muchas personas que predican la palabra de Dios, y no lo hago en tono de crítica, honestamente, de verdad, porque tengo que cuidarme a mí mismo al momento de juzgar, como dice la palabra. Porque si yo enseño y critico a lo que enseñan, entonces me estoy viendo propenso de que Dios haga justicia conmigo y me haga a mí hacer lo mismo que ellos están haciendo, para que yo sepa que yo no soy imprescindible. Pero lo digo para un llamado de atención a nosotros mismos, porque muchas personas
tiene mucha enseñanza que suena muy bonita, pero no son sustentables, no se sostienen en el tiempo, porque son enseñanzas vanas, son enseñanzas de este siglo, cosas que te van a ayudar a ti a mantenerte vivo, por así decirlo. Tú puedes ser sabio en algunos términos aquí, en el término terrenal momentáneo, pero no te van a ayudar a ti a luchar por lo que tú verdaderamente quieres luchar como cristiano. Así que nadie se gloríe en los hombres. Un hombre que venga y que te enseñe a ti una enseñanza muy poderosa, muy buena con referente a la alimentación. Gloria a Dios. La alimentación es buena, pero son cosas que van a perecer. No, que fulano es muy bueno enseñando desde esto, que lo otro. Muy bueno enseñando desde la alimentación, desde el dormir. Todo eso tiene cierto valor, pero no cuando estamos hablando de la vida cristiana, no cuando estamos hablando de lo que verdaderamente importa. Si yo quiero hablar de cosas vanas y de cosas terrenales, bueno, yo hago otro tema, vamos a hablar de cosas del mundo, pero no puedo ligar una cosa con la otra. No puedo darte enseñanza del mundo y dirigírtela a ti como que eso es lo que tiene que hacer una vida cristiana. No necesariamente. Y dice la palabra de Dios que los pensamientos son vanos. Los pensamientos de los sabios son vanos. Gloria a Dios. Y vamos a seguir en el 1 Corintios 1:18 hasta el 24. Estamos hablando con referente a la sabiduría de los hombres, la sabiduría de este siglo, la sabiduría que perece, la sabiduría que para el hombre es sabiduría, pero para Dios es vanidad. Lo estamos haciendo para el cuidado del momento hasta cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando nosotros enseñamos qué debemos enseñar. Esto nos enseña qué debemos enseñar. Esto nos enseña qué de verdad nosotros debemos de buscar. Al momento de yo querer enseñar la palabra de Dios y de yo poder predicar el evangelio, me enfoco yo en cosas externas. Me enfoco yo en enseñar cómo se vive en este siglo. Me enfoco yo en hablar que mira todo lo que está sucediendo en América, todo lo que está sucediendo con la guerra. Me enfoco yo en aprender esas cosas, o me enfoco yo en aprender acerca de Cristo, para enseñarle a Cristo a la demás persona, ¿verdad? Y aquí vamos a entender cuál es la sabiduría verdadera. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 18 en adelante, de 18 del 24. Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? ¿Quién es el poder de Dios? Cristo, poder y la sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz, dice la palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando a una persona del mundo tú le dices, Cristo es la verdadera sabiduría, tú tienes que conocer a Cristo, tienes que aprender de Cristo. Dices, Cristo a mí me paga los biles, es lo que uno puede recibir. Cristo me va a mí a ayudar a comer o lo que sea. Una persona que es con referente a la escritura que yo te estoy dando en el día de hoy. Que es locura para los que se pierden. Ellos no saben cómo darle sentido, porque que su mente está cauterizada y está directamente solamente enfocada a la cosa del mundo. Entonces, ¿cómo para esa persona Cristo puede ser sabiduría? No puede ser sabiduría, porque el enfoque y el propósito de ellos está totalmente divorciado de la verdad. Cristo es la verdad. Está totalmente divorciado de su propósito como hombre. Sus propósitos son otros, crecer en el mundo, hacer cosas en el mundo. Su propósito no es verdaderamente conocer la sabiduría de su creador. Dice que la sabiduría es Cristo. En el versículo 19 dice, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Miren lo que dice Dios. La sabiduría de los sabios, que el sabio que dice que la filosofía, que esto, que el universo, que las cosas, la palabra, las personas que se hacen sabios a ellos mismos sin conocer a Cristo. A esto es lo que se refiere a la palabra de Dios en el día de hoy. El Señor destruye toda esa sabiduría vana que solamente funcionan y solamente sirven para el siglo, para este siglo, no para las cosas eternas, no para las cosas verdaderas, las que perduran en el tiempo. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice el 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio?
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Disputador de este siglo, ¿dónde está? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Wow. Lo que es locura para ellos es la verdadera sabiduría. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está aquel que conoce todas las cosas de este siglo presente? El Señor lo desecha. Dice la palabra, desecha a todo aquello que se envanecen. ¿Por qué? Por muchas razones. Y podemos decir que una de ellas es porque toda esa sabiduría, ¿a quién ellos se la atribuyen? Ellos se la atribuyen a ellos mismos y se glorían ellos mismos. Así mismo pasa con muchas personas que predican el Evangelio, pero no reconocen que su sabiduría viene de parte de Dios. Y creen que ellos son los que portan la sabiduría. Te dicen a ti, tú tienes que venir aquí. Se creen imprescindibles, los hombres se creen imprescindibles, creen que ellos son los portadores de la verdad solamente. Pero cuando nosotros somos uno con Cristo y entendemos que Cristo es la sabiduría, yo simplemente estoy dando por gracia lo que por gracia he recibido. ¿Qué tengo yo de que gloriarme? Yo no tengo absolutamente nada de que gloriarme, porque lo que yo estoy hablando no viene de mí. Viene de algo que se me ha sido dado. Entonces yo lo que soy, ¿qué tipo de persona vendría yo a ser? Vamos a poner un ejemplo. Que mi papá me diga a mí, Ronald, dale esos 20 pesos a aquella persona. Y que yo vaya y le diga, mire, esos 20 pesos fui yo que te lo di. ¿Qué tipo de persona soy yo si yo hago eso? Pero si los 20 pesos yo me lo encuentro por ahí, y aunque yo sepa que son de mi papá, yo no sé cómo poner el ejemplo. Pero esto es lo que pasa con la verdadera sabiduría. Dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Se me fue la luz un ratico ahí. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Fortalecernos en el entendimiento de Cristo es la verdadera sabiduría para el cristiano. En esto es que nosotros nos esforzamos de aprender. En esto que yo me esfuerzo de mostrar, de enseñar, de hablar cada vez que nosotros hablamos, para que usted cada día más se fortalezca en el entendimiento que Cristo es lo que usted necesita. Aprender de Cristo es lo que usted necesita. Toda la otra enseñanza que no vayan directamente a Cristo son vanidad, y el Señor la desecha. Para usted dar fruto verdadero, manténgase siempre unido a Cristo. Jesús es el poder y la sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Imprescindible nosotros tener una relación con Jesús para nuestra vida cristiana. ¿Y cómo el Señor Jesucristo nos enseñará todas estas cosas? Vamos a leer en Juan 14. Juan 14, versículo 15 hasta el 21. Mire lo que dice Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad,
el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Gloria a Dios. ¿Cómo es que Jesús es nuestro maestro? ¿Cómo es que Jesús nos va a instruir? ¿Cómo es que Jesús nos va a dirigir? ¿Cómo es que nosotros vamos a tener una relación con Jesús? A través del Espíritu Consolador que Él a nosotros nos ha dejado. Si el Señor Jesucristo no hubiese partido físicamente, hubiese estado restringido humanamente hablando. Humanamente hablando, no hubiese podido estar aquí y estar en Jerusalén y estar en República Dominicana, estar en su casa y estar en la mía a la misma vez. Pero mira cómo el plan de Dios es tan perfecto, porque leemos desde el principio que tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo son una Trinidad perfecta y son la misma esencia los tres, que al momento de usted tener el Espíritu Santo, usted tiene a Jesús y también tiene a Dios. Por eso Jesús tantas veces dice, a mi Padre y yo haremos morada en ustedes. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que le va a enseñar todas estas cosas. Gloria a Dios. En el momento que nosotros partimos el camino de Cristo, el camino angosto, como dice la palabra de Dios, mire por qué es tan importante tener una relación con Cristo. Al momento de nosotros estudiar la palabra de Dios, muchas veces nuestra mente está condicionada con pensamientos que nosotros hemos venido practicando por mucho tiempo. Hay cosas que nosotros aprendemos antes de nosotros conocer la palabra de Dios y de nosotros entregarle nuestra vida a Dios que condicionan nuestra manera de pensar. ¿Y por qué yo menciono esto? Porque muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios y como tenemos nuestra mente condicionada con un pensamiento que ya nosotros venimos fortaleciendo por mucho tiempo en nuestra vida, muchas veces leemos la palabra de Dios y la tergiversamos nosotros mismos, sin querer, sin intención. Pero como es un pensamiento que está tan arraigado a nosotros, que es un pensamiento de antes, cuando leemos la palabra de Dios comenzamos a manipular la palabra de Dios sin nosotros darnos cuenta. ¿Y qué pasa si yo comienzo a leer la palabra de Dios con todas esas enseñanzas tergiversadas que yo tenía en mi vida desde antes de yo conocer a Cristo y no me mantengo en una relación con Cristo y solamente aprendo a mi manera y comienzo a poner en práctica y comienzo a aprender a mi manera, Puedo llegar a un punto donde yo tengo todo un evangelio hecho por mí mismo, bajo mi propio entendimiento, bajo mis propios preceptos, bajo lo que yo pienso. Eso pasa cuando nosotros no tenemos una relación con Cristo, porque no tenemos una persona que dirija nuestros pasos, y tenemos una persona que nos revele la verdad de la palabra. Pero cuando nosotros tenemos una relación con Jesús, cuando nosotros vamos y nos postramos ante Él y oramos toda la noche, nosotros comenzamos con Él, le pedimos a Él que sea uno con nosotros, le pedimos a Él que dirija nuestro paso, le pedimos a Él que dirija, que sea Él quien nos revele la palabra de Dios. Muchos de los pensamientos que nosotros quizá en el principio de leer la palabra damos por sentado, luego más adelante, al nosotros tener una relación íntima con Jesús, Él mismo nos va dando a nosotros a entender eso que tú entendiste en la Escritura hace un mes no fue el razonamiento correcto. Tú lo pensaste así en ese momento, por de la manera como tú pensabas en ese momento, pero a medida de que tú vas creciendo, mira cómo tú vas viendo la cosa más diferente y vas viendo la cosa mejor. Eso sucede cuando nosotros tenemos una relación íntima con Jesús. Él a nosotros nos sostiene, Él a nosotros nos dirige. Hay una palabra que dice que hay muchos caminos que para el hombre parecen correctos, pero no lo son. Entonces, cuando nosotros no tenemos una relación íntima con Jesús, nosotros estamos expuestos y estamos propensos a que nos pase cualquier cosa.
No estamos propensos a que tengamos cualquier mala interpretación y que nosotros dirijamos nuestra vida hacia un camino totalmente divorciado que el camino perfecto y el verdadero de Dios. ¿Cuáles son las cualidades de nosotros tener una relación con Cristo? Tenemos que ser constantes con nuestra relación con Él. Tenemos que constantemente conversar con Él. Un punto esencial, una relación es de dos personas. ¿Qué yo te quiero decir con eso? Nosotros hablamos con el Señor, pero también tenemos que escucharlo. ¿Cómo nosotros escuchamos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nosotros conocemos los pensamientos de Cristo? A través de la lectura, a través de su palabra. Dios nos habla a nosotros de muchísimas maneras, pero nosotros somos ovejas que debemos de aprender a reconocer su voz. ¿Cómo nosotros comenzamos y aprendemos a reconocer su voz? Imagínese que una persona solamente le ore a Dios y no lea su palabra. Eso es igual que uno estar conversando con una persona que esté sentada. Imagínese que yo esté sentado aquí. Todos los días yo estoy sentado aquí, usted está conversando conmigo. Yo no hago ningún tipo de gesto y usted comienza a crear una perspectiva, una percepción de lo que usted cree que yo soy, bajo su propio entendimiento. Porque si yo me quedo callado y yo no digo ni siquiera una palabra, usted no sabe absolutamente nada de mí. ¿Cómo usted va a conocer mi esencia? ¿Cómo usted va a conocer mi manera de reaccionar? ¿Cómo usted va a conocer mi manera de pensar? Si usted simplemente se está creando una imagen de quién es Ronald, de quién yo soy, usted comienza a hablar conmigo, usted cree que está teniendo una conversación increíble conmigo, que tiene una relación increíble conmigo, que usted me conoce, pero si yo no abro la boca ni digo nada, ¿cómo usted va a saber cómo yo soy? ¿Cómo usted va a saber cómo yo reacciono, cómo yo hablo? Entonces solamente estar en oración y no leer la palabra de Dios no es realmente tener una relación. Nosotros tenemos que tener una interacción con Él y saber de qué manera Él nos habla. ¿Cómo nosotros sabemos de qué manera Él nos habla? A través de su palabra. Mientras más leemos la palabra de Dios, más conocemos a Dios. Y mientras más ponemos en práctica la palabra de Dios, más entendemos a Dios. Porque hay una diferencia también entre conocer y entender. Y todo eso nosotros nos fortalecemos a medida de que nosotros fortalezcamos nuestra relación con Jesús. Escuchar su palabra, leer su palabra, poner en práctica su palabra, nosotros conversar con Él. Una relación con Cristo también es una relación íntima. Cuando tú tienes una relación con una persona que tú amas mucho, un hermano, una hermana, tu padre, tu madre, un mejor amigo, uno es íntimo, uno habla, conversa de todos los temas abiertamente. No pasa un día sin que usted le escriba a ese hermano suyo que usted va matando, no pasa un día sin que usted le escriba a su madre, no pasa un día sin que usted le escribe a ese mejor amigo suyo. Dímelo, ¿cómo tú estás? Siempre se mantiene en contacto. Ya estamos hablando de temas un poquito más humanos para que podamos entender cómo nosotros fortalecer esa relación con el Señor, una relación abierta también. Cuando tenemos una relación saludable, una relación buena, nosotros somos abiertos hablando de diferentes cosas. Hablamos con el Señor Jesucristo de muchísimos temas, abiertamente, de todo lo que nosotros sentimos realmente. Entonces, por muchas razones, por muchos motivos, es imprescindible para un cristiano tener una relación con Jesús. Jesús es nuestro maestro, Jesús es nuestro guía, Jesús es el que nos fortalece, Jesús es la sabiduría de Dios, Jesús es el que nos va a enseñar, pero como es una relación abierta, no es solamente que nos va a enseñar, también nos va a amar, también nos va a cuidar, también a nosotros en los momentos que estemos en aflicción, Él a nosotros nos va a consolar. Una relación completa tenemos nosotros en Cristo Jesús. Es imprescindible para nosotros. Y mientras más fuerte es nuestra relación con Jesús, más discernimiento tenemos nosotros también. Porque si la sabiduría de Dios es Jesús y la verdad absoluta es Jesús, todo lo que sea parte de Jesús, uno va a poder decir, ven acá, pero eso como que no suena, no me convence, ¿verdad? Porque si no va alineado con Jesús y no tiene como congruencia, uno como que esa voz yo no la conozco.
Y es lo que el Señor dice en la parábola del pastor y las ovejas. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Así es que nosotros logramos a conocer la voz de Cristo. Conocemos la verdad, conocemos su palabra, conocemos cómo Él habla, conocemos lo que Él dice, y todo lo que nos va como alineado a Cristo, uno como que lo pone en duda de una vez, como que esa voz no es la que yo conozco. Pero cuando una persona te habla de Cristo y el mensaje es cristocéntrico, uno dice, esa es la voz de Cristo. Esa persona está predicando la palabra de Dios. Nuestro maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo, y también a la vez, no quiero anular por completo, ¿verdad?, la participación de nosotros como hermanos, porque la misma palabra nos dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas estas cosas que os he mandado. Nosotros nos enseñamos también mutuamente, pero nuestra enseñanza, ¿de dónde viene? Tiene que venir de Jesús, tiene que venir alineada con Jesucristo. Y no podemos hacernos maestros, ni podemos tampoco hacer maestro a la otra persona. Lo digo en sentido espiritual. No podemos hacerlo maestro en el sentido de pensar de que esa persona es la máxima autoridad, la máxima verdad. No, porque si mi pastor yo no puedo hacer nada. Esa no es la idea. Porque también la palabra habla acerca de los dones y dice que algunos constituyen maestros, algunos constituyen evangelistas, algunos constituyen profetas. Hay también dones, hay también llamados. Pero sabemos que todos esos llamados vienen de un mismo espíritu, dice la palabra de Dios. Todos los dones vienen todos de un mismo espíritu. Entonces no podemos distraernos, no podemos desviar nuestra mirada, porque una persona nos dé una buena enseñanza, porque un pastor a nosotros nos dé una increíble predicación, no podemos venir y dejar de seguir a Cristo para seguir a ese pastor. Esa es la idea. Hermano mío, Dios le bendiga. Yo siento que el mensaje ha sido bien fortalecido y bien claro. Le damos gracias a Dios nuevamente por el día de hoy. Estoy muy contento. Sentí como que tenía 2 semanas sin hacer estudio bíblico, no sé por qué. Como que esta semana pasó lenta. Pero le damos toda la gloria a Dios. Me siento muy contento de que podemos ir alineados, ¿verdad? De que hemos podido tocar algunos puntos así en consecuencia y poder darle sentido a todo. Jesús siempre tiene sentido. Cuando usted habla de Jesús y usted sigue hablando de Jesús y habla de Jesús y sigue hablando de Jesús, siempre va a tener como una congruencia y va a tener un sentido, porque la verdad se complementa sola. La verdad absoluta se complementa sola. Y si yo solamente le hablo verdad, a usted todo le va a hacer sentido. En el momento que le hable mentira, usted va a decir como que eso como que no tiene mucho sentido, como que no va alineado con lo que hemos estado hablando. Hermanos míos, Dios les bendiga. Yo siento que este es un momento prudente para darle la oportunidad a algunos de ustedes si quieren aportar algo, preguntar algo. También el siguiente estudio bíblico estaremos hablando acerca de la salvación que es en Cristo Jesús. Un tema muy tergiversado, un tema que se ha mal enseñado muchas veces, un tema que nosotros tenemos arraigado erróneamente, porque muchos de nosotros los latinos venimos como de iglesias diferentes, que enseñan diferentes cosas, pero es importante de conocer que la salvación viene de Cristo y cómo lo podemos respaldar eso bíblicamente. Y siento que la salvación es un tema muy importante para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, nosotros estemos preparados y seamos dignos de salvación. Ese tema lo hablaremos un poquito más adelante. Así que, hermano mío, Dios le bendiga. Pueden aportar, dejar un mensajito. Gloria a Dios, hermana Aptia. Cristo es la fuente. Ahora que acabo de ver el mensaje, Cristo es la fuente, Cristo es la raíz, Cristo es el porqué, Cristo es el motor, Cristo es el autor, Cristo es el principio, el final, el camino, la verdad, la vida, el que fue, el que es, el que ha de venir, el alfa, el omega. Jesús es todo en todo. Cristo es todo. Así es, el gran yo soy, como le dijo Dios a Moisés. Bueno, mis hermanos, Dios le bendiga, le amamos mucho en el amor de Cristo.
contentos de que nos hayamos reunido hoy. Vamos a guardar el video, lo enviaremos si Dios lo permite en el día de mañana. Fidelina, Dios le bendiga mucho. Amén. Qué bueno tenerla por aquí a todos. Le mando un abrazo y ya estaremos concluyendo y culminando este estudio del día de hoy. Dios la bendiga a todos.